creo que una de las cosas mejores de la ciencia y sobre todo de la ciencia en los últimos años es que nos ha permitido entender con bastante claridad hasta qué punto todo está conectado. Es decir, la situación psicológica, emocional, biológica de una persona no son tres entidades completamente distintas, sino que están profundamente interrelacionadas. Esto hace que el ejercicio físico y la nutrición no se vean simplemente como cosas accesorias en la vida de una persona, sino como cosas fundamentales. Por ejemplo, sabemos que hay formas de alimentación que mejoran la depresión. Sabemos que hay formas de alimentación que no solamente retrasan el envejecimiento y retrasan el deterioro de los tejidos, sino que además favorecen la energía y la vitalidad. Eso se conoce. Por tanto, ya la alimentación no es un simple comer, sino es estar mejor. Sabemos, por ejemplo, que durante el ejercicio físico, no solamente están ocurriendo cosas a nivel de los músculos, sino que están ocurriendo cosas a nivel del cerebro. Cuando una persona hace un ejercicio físico regular, se liberan 5 neurotransmisores, se liberan en más cantidad de lo que normalmente se liberan, y esos 5 neurotransmisores, que son hormonas intracerebrales, producen cambios muy importantes en el estado emocional de una persona. En un mundo tan cambiante, en un mundo tan variable, tan volátil, mantener el equilibrio en medio de la tormenta es algo crucial. Todo aquello que nos ayude a mantenernos equilibrados es algo que yo creo que es muy bienvenido. El ejercicio físico se sabe que potencia la memoria porque aumenta las cifras de una sustancia que se llama BDNF, y el BDNF a nivel cerebral favorece la conexión entre las neuronas. Es decir, de alguna manera estamos cayendo en la cuenta de que aquello que decían los griegos hace 2500 años, mens sana in corpore sano, ¿no?, es una realidad profundamente importante para el ser humano. En el Paleolítico los hombres caminábamos una media de 25 kilómetros diarios, las mujeres de 19 kilómetros diarios. Hoy en día el sedentarismo es causa directa de enfermedad, pero no solo de enfermedad, hablando desde el punto de vista fisiológico, físico, aumento de la posibilidad de muerte prematura, deterioro cardiovascular, diabetes tipo 2, síndrome inflamatorio, no solo de eso, estamos hablando de deterioro psicológico profundo. Por ejemplo, los cuadros de depresión clínica, mejoran con ejercicio físico. ¿Por qué? Pues porque en la depresión hay, entre otras cosas, hay una alteración de una estructura que se llama el hipocampo, se reduce volumen. Como con el ejercicio físico se libera BDNF, que es una neurotrofina que comentaba antes, aumenta el tamaño del hipocampo. El hipocampo es una estructura muy importante para controlar el miedo, para controlar la ansiedad. Por eso yo creo que esa sensibilización que hay hoy para el ejercicio puede que parte sea una moda y parte es, como decía antes, el darse cuenta de que estamos hablando de algo que es importante y que tiene un impacto directo en nuestra vida. El ser humano es un conjunto de realidades complejas que se pueden distinguir pero no se pueden separar. ¿Esto qué quiere decir que en la complejidad de una mano yo puedo distinguir la palma de la mano del dorso, pero yo no las puedo separar. No hay una mano que no tenga dorso, no hay una mano que no tenga palma. Entonces, siempre que hablamos de estas realidades hay que ser muy cauto, porque cada plano de realidad está afectando al resto. Si yo muevo la palma de la mano, inevitablemente muevo el dorso. Es decir, este plano es distinto de este, pero están íntimamente conectados. ¿Qué ocurre? Que tenemos un lío tremendo. Por ejemplo, el mundo emocional es un mundo que ha sido negado durante siglos. No se podía hablar de las emociones. Era un campo tabú, era un campo raro. Es más, en algunos entornos se despreciaba a una persona o se minusvaloraba a una persona que hablara de su mundo emocional. La sociedad nos ha condicionado, y la sociedad somos todos, a pensar que lo único importante es darle vueltas a la cabeza. Es a tener ciertas ideas fijas sobre cómo son las cosas. Y eso va en contra de nuestra realidad como seres humanos. Por eso hay muchas veces en las que se piensa
lo que no se dice lo que no se piensa, se dice lo que no se siente y se siente lo que no se dice. Evidentemente esto implica un deterioro en el organismo, no solo a nivel biológico, por el poder que tienen los pensamientos en la interacción con la fisiología con el cuerpo, sino a nivel de la propia interacción entre seres humanos. ¿Por qué? Porque cuando una persona se sienta frente a otra, si no está teniendo en cuenta el mundo emocional de esa otra persona, lo va a ignorar. Pero que lo ignore no quiere decir que no exista. Que yo ignore que esa comida tiene cianuro, no quiere decir que el cianuro no esté en la comida. Entonces, esta ilusión óptica en la que vivimos hace que paguemos un precio enorme. ¿Los planos interactúan? Sí, pero hay una gran disonancia entre muchos de ellos. Para crear la figura de un líder, este hombre es un líder, esta mujer es una líder, yo hablaría de un verbo, el verbo liderar. Es decir, mucho más desprovisto de una personalización en alguien en concreto y mucho más en una forma de ser y de estar en el mundo. Porque si hay un verbo liderar, quiere decir que todo el mundo puede en algún momento liderar. No tiene que ser específicamente esta persona el líder, específicamente esta persona la líder. Cuando hablo de liderar, ¿de qué estoy hablando? Cuando hablo de liderar no hablo de mandar, no hablo de ordenar, hablo de inspirar, hablo de movilizar, hablo de favorecer que haya una alineación entre mente y corazón. Hablo de crear una visión compartida que sea ilusionante para todos, porque todos vean que avanzando juntos van a llegar más lejos. Es un liderazgo basado en el servicio, no basado en el estatus, no basado en el ego. No cabe duda que una persona que tiene un puesto alto en una organización, su capacidad de influir es mayor, pero no por ello aquellas personas que ocupan jerárquicamente un puesto más bajo tienen por qué considerar que el liderazgo no va con ellos o con ellas, porque es un verbo. Hoy voy a liderar, hoy voy a inspirar, hoy voy a movilizar con mi ejemplo, hoy voy a ver cómo ayudo a otros seres humanos a creer en su potencial. Entonces, al final eso es lo que crea una cultura del liderazgo. Hay 4 cosas, y en esas 4 cosas se define la capacidad de un líder, de una líder, para influir. La primera es competencia. Tiene que ser competente en un campo. Yo soy médico. Es absurdo que me pretenda liderar hacia una nueva forma de entender la medicina a alguien que yo no vea que tiene una cierta competencia en el campo médico. Porque yo diría, ¿cómo me quiere llevar a este campo si no sabe nada? Entonces, lo primero que tiene que tener es competencia. Yo reconozco que esa persona es competente, es decir, no simplemente tiene una opinión, ¿no? Yo tengo una opinión, no. Tiene una opinión sustentada en un conocimiento y una experiencia de ese campo. No tiene que ser la misma experiencia que yo, pero yo reconozco que hay competencia. Lo primero es competencia. Lo segundo es tener una visión. Un líder, una líder tienen una visión que es inspiradora, que es ilusionante, es decir, vamos allí, incluso en situaciones tremendas que ha experimentado la humanidad. Lo mejor está aún por llegar. Hay una salida a este túnel. Si no hay una visión, no puede haber liderazgo. Porque ¿cómo vas a aunar mentes y corazones en un propósito común si no hay ningún sitio al que llegar? Si no hay foco. El tercer elemento ha de ser una persona con carácter. ¿Qué es carácter? Ha de ser una persona que cuando yo esté con ella la vea como alguien fiable, como alguien íntegro, como alguien coherente, como alguien que no tiene por qué ser perfecto, pero que busca siempre hacer lo que dice, como alguien que mueve con su ejemplo. Si yo veo que esa persona no tiene carácter, pero tiene una gran visión, mira, vamos a ir a este mundo fantástico, vamos a crear una nueva forma de desarrollo de la medicina, y digo, sí, esta persona es competente, tiene una visión interesante, pero no me fío un pelo de ella.
Ninguno viajaríamos al mejor lugar del mundo si pensáramos que viajamos con la persona inadecuada. Entonces, el tercer elemento es el carácter. Tenemos competencia, tenemos visión, tenemos carácter. ¿Cuál es la cuarta? El cuarto elemento es la química. No hay manera de liderar si no se puede conectar con otro ser humano. Si yo estoy frente a una persona que es competente, que tiene una visión, que es fiable, pero que yo no me siento para nada cómodo a su lado, que no tengo la sensación de sentirme entendido por él o por ella, es muy raro que yo lo dé todo en ese proyecto, en ese viaje. Entonces son esas cuatro cosas. Eres competente, tienes una visión, estás desarrollando un carácter que te convierte en alguien fiable, te importa conectar con las otras personas. Si tienes estas cuatro cosas, el liderazgo es natural. Porque el liderazgo no se fuerza, el liderazgo sucede. Hay muchos líderes que yo conozco en distintos entornos y que ellos no se ven como líderes, pero todo el mundo les ve como líderes. Aquel que dice, yo soy el líder, me tenéis que seguir, no sabe de qué va la historia. No sabe de qué va la historia. O sea, el líder no impone, el líder atrae. ¿Y cómo atrae? Por su forma de ser y de estar en el mundo. Claro, trabajar estas cuatro cosas, eso es un desafío. Por eso hay tan pocos líderes de verdad. Ahora, cuando tú ves un líder, el impacto es inmediato. Es como cuando ves un oasis en medio del desierto. Todo el mundo es atraído hacia ahí. Hay un debate continuo, esto es, como la cuestión infinita, ¿no? Nace, se hace... Lo que sabemos es lo siguiente, hay personas que nacen ya con una capacidad más desarrollada que otros para influir. Su forma de hablar, su forma de mirar, su forma de hacer frente a los desafíos, hace que otras personas consideren admirable esa forma de estar. Y se ve en niños muy pequeñitos. Uno de mis maestros, el profesor Davidson, demostró que existen características cuando se nacen que hacen que, de alguna manera, una persona sea más atrevida en la vida. No podemos imaginarnos un líder que no sea atrevido, que no, una mujer que no sea atrevida y decir, eso es una líder. No, tiene que haber ese elemento de riesgo. Ahora, también sabemos, gracias sobre todo a los conocimientos modernos de neuroplasticidad, que hay una capacidad entrenable enorme, de tal manera que cuando uno toma conciencia de que todos somos llamados a ser líderes, no para aparecer en periódicos o en televisiones, sino para ayudar a otros seres humanos a alcanzar su potencial, alguien que aparentemente nació con menos capacidades para liderar puede llegar a niveles sorprendentes. Un ejemplo muy clásico es el de Gandhi. Mohandas Gandhi, Mahatma quiere decir alma grande, que se llamaba, pero su nombre es Mohandas Gandhi. Él ejerció la abogacía. No ganó un solo pleito. Él ejercía como abogado, se formó en Londres, ejercía como abogado en Bombay. No ganó un solo pleito. ¿Por qué? Porque para un abogado es fundamental en un pleito tener retórica, capacidad de convencer, capacidad de influir. Un hombre pequeñito, delgado, encogido, con una voz callada. Pero en un momento determinado él se dio cuenta, cuando fue a Sudáfrica para ayudar a un pariente suyo con un problema legal, se dio cuenta de que hacía falta un resurgir, un renacer, un reinventarse. Cayó en la cuenta y el hombre empezó a transformarse y alguien que no movió a un solo juez con su palabra, movió un mundo entero con su forma de ser y estar en el mundo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto es así. Es decir, ser líder o no ser líder no es una definición. Es una posibilidad de ser y de estar en el mundo. Entonces, aquella persona que dice, yo no nací líder, yo nací seguidor. Bueno, lo que decía Henry Ford, tanto si lo crees, que si crees que puedes o crees que no estás en lo cierto, si tú mismo ya... Pero claro, es muy importante hacer énfasis en este tema. Uno no lidera para mandar, uno lidera para servir. Entonces, claro, no, yo quiero ser líder para tener seguidores. No tiene ni idea de lo que es un verdadero líder. Esa persona quiere mandar. El concepto de reinventarse es complejo de explicar con palabras, entonces voy a utilizar una imagen. Y de hecho fue la misma que utilicé en la portada del libro Reinventarse tu segunda oportunidad. Un gusano tiene una forma de ser y de estar en el mundo. Se arrastra,
tiene un color, tiene unas patas, tiene un determinado número de ojos, y para él es posible una serie de cosas, pero no son posibles otra serie de cosas. Por ejemplo, para un gusano es posible arrastrarse por el suelo, subir por una ramita, pero no es posible saltar de rama en rama sin caer al suelo. Llega un momento en el que algo en el gusano le dice que es el momento del despertar. Entra en esa estructura, en su noche oscura, y despierta una posibilidad que estaba dormida y que era la posibilidad de volar. Cuando el gusano se transforma en mariposa, siendo el mismo ser, ya no tiene la misma forma de ser y de estar en el mundo. Lo que para el gusano era imposible saltar de rama en rama, para la mariposa ahora es fácil. De hecho, la mariposa tiene algo que físicamente es distinto al gusano, tiene alas, es más, tiene un número de ojos diferente, número de patas diferentes. Cuando yo hablo de reinventarse en relación al ser humano, hablo de aflorar la verdadera realidad del ser. No quién te crees que eres, no cómo te has definido toda la vida, no cómo te ha definido la sociedad, sino en base a quién eres en realidad. La reinvención es un proceso, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, apasionante, sencillo, pero nada simple, porque implica abrirse a que dentro de ti hay talentos, recursos y posibilidades que ni siquiera se te han pasado por la cabeza. Y estamos más cómodos en el juicio, en la etiqueta que nos hemos puesto, aunque esa etiqueta sea profundamente dolorosa. Esa es la paradoja de los seres humanos. Muchas veces, en lugar de vivir plenamente, vivimos vidas de callada desesperación, pero pensamos que no hay nada más. Reinventarse fue un libro que yo lo escribí para inspirar a otras personas, sobre todo en momentos de dificultad laboral, social, personal, de salud, para abrirse a que dentro de ellos había algo de excepcional grandeza. Hoy, en medicina, se sabe que cuando eso empieza a aflorar, el cuerpo empieza a mejorar y llega a curarse de enfermedades muy graves. Y esto no es algo esotérico, muchas de estas cosas yo lo aprendí en centros médicos en Estados Unidos, es decir, no es algo esotérico, tal cual, no, es una realidad. Pero preferimos seguirnos definiendo como siempre nos hemos definido. Preferimos no atrevernos a salir de nuestra zona de confort. Preferimos el mal conocido que el posible bien por conocer. Entonces lo que pasa, que lo dicen, no, yo es que soy una persona mediocre. Tú no naciste para ser mediocre. Tú naciste para la grandeza. La grandeza no es el éxito, el ganar una fortuna, el que la gente te señale, este es muy importante. La grandeza es vivir de acuerdo a quién eres. Y no hay un solo ser humano que en su interior no tenga grandeza. La mayor parte de los seres humanos, intuyo, sospecho, que se mueren con la música dentro. Nunca la han oído sonar. Yo trabajo mucho con personas en el mundo del emprendizaje y hay dos conceptos, uno que es el entrepreneurship y el intrapreneurship. Entonces, a veces se piensa que el ser un emprendedor es montar tu propia empresa. Yo creo que puedes ser un emprendedor en tu empresa, aunque no la hayas creado tú. Trabajes de lo que trabajes, aunque tengas el trabajo más sencillo. ¿Y cómo eres un intraemprendedor? Dando iniciativas, haciendo propuestas de mejora, viendo de qué manera lo que hay puede ser llevado a otro nivel. Nadie que no piense que en su interior hay creatividad, inteligencia, capacidad de aprender, se atreverá a mirar más allá de lo inmediato. Entonces, ¿cómo puede influir aflorar la grandeza en el ser humano? Pues ¿cómo puede influir en la economía de un país descubrir que están encima de una mina de diamantes? Pues influye mucho. Entonces, claro, una persona que se reinventa, una persona que se redescubre, que se redefine, es una persona mucho más serena, mucho más alegre, mucho más confiada, mucho más vital, mucho más compasiva, mucho más creativa y mucho más sabia.
Claro, si yo tengo esto en mi empresa, obviamente la expresión de eso es una mejor forma de trabajar, una manera más eficiente de hacer las cosas, unos objetivos más apasionantes y una forma de colaborar mucho más agradable. Yo diría que hay dos cosas que son fundamentales. No digo que sean las únicas, sí son fundamentales. Es decir, el edificio se sostiene con esos dos pilares. Ahora, si quieres sostenerlo más, necesitas otros pilares. El primer pilar es dejar de juzgar. Nosotros cuando juzgamos, tanto a los demás como a nosotros mismos, vemos con absoluta claridad que lo que nosotros estamos pensando y diciendo de esa persona es que es así. Y no nos damos cuenta que nuestros juicios son la pura expresión de condicionamientos previos y de experiencias pasadas. Yo recuerdo una vez, en un evento que estuve con médicos norteamericanos que querían montar una cosa en España, estaba yo operando y recuerdo que una enfermera que estaba circulando, una enfermera circulante, hizo un comentario muy poco amable sobre los norteamericanos. Y yo le dije, ¿cuántas veces has estado en los Estados Unidos? Me dijo, ninguna ni me hace falta. Pero hablaba como si los conociera perfectamente. Pero esto no es ella, somos todos. Entonces, primero dejar de juzgar y empezar a observar con verdadera curiosidad. En lugar de decir, este es un impertinente. Cambiar el chip. Yo sé que es muy difícil porque nuestra reacción es inmediata por condicionamientos previos. Es decir, ¿qué le habrá llevado a decirme esto? Entonces, cuando tú cambias el chip y tomas una mirada curiosa en lugar de una mirada enjuiciadora, ves lo que normalmente no verías. Nuestro problema es la capacidad o la velocidad de la reacción ante cosas que interpretamos como provocaciones o ofensas. Estamos hablando en el sentido común de la palabra, ¿no? El segundo elemento que creo que es muy importante es aprender a valorar lo que estamos haciendo en el momento en el que lo estamos haciendo y no estar valorando sobre todo a dónde nos va a llevar eso que estamos haciendo. Cuando tú ves una persona que realmente está en el momento, disfrutando del momento, disfrutando de lo que está haciendo, es que es una expresión de alegría, de ilusión y de entusiasmo, que inevitablemente le lleva a un resultado mejor, pero no está pensando en el resultado, está disfrutando del momento. Por cómo está construida lo que se llama la mente dualista humana, estamos siempre en el pasado o en el futuro. Entonces, es que si hubiera hecho ayer lo que tenía que hacer hoy no tendría el problema. O podré en el futuro resolver lo que tengo. Y dejamos de estar aquí. Entonces, en el momento en que la atención la fragmentamos, la dispersamos, perdemos toda la capacidad de descubrir cómo mejorar eso en lo que estamos. Nosotros hablamos mucho de la importancia del talento. Pero creo que nos equivocamos cuando nos preguntamos dónde está el talento. Y tendemos a pensar que el talento está en la cabeza de una persona. Esa persona es muy talentosa, genera grandes ideas. Desde mi punto de vista, el verdadero talento de una persona está en su corazón. ¿A qué me refiero? No me refiero a nada azucarado. Me refiero a que si tú a un niño en una escuela, a un niño que aparentemente no tiene talento, consigues entusiasmarle en algo, consigues transmitirle, yo creo en ti, tú tienes posibilidades para florecer en la vida. Lo que digo es que cuando el corazón se enciende, la cabeza sigue el ritmo. Pondré un ejemplo, para no extenderme. El mejor neurocirujano infantil del mundo, hace poco se ha retirado, bueno, hace unos pocos años se ha retirado, el profesor Ben Carson, hombre de color, abandonado por su padre al poco de nacer, vivió en Detroit, yo he vivido en Detroit, una ciudad con un enorme componente de violencia,
Una persona con todas las cartas necesarias para acabar en una prisión. Chico violento, apodado el tonto de la clase, de Dummy Boy. ¿Cómo es posible que este chico sin recursos se convirtiera en el mejor neurocirujano del mundo, neurocirujano infantil del mundo, jefe de departamento en la Johns Hopkins en Baltimore, Maryland, y la persona que diseñó operaciones neuroquirúrgicas que nadie en el mundo se les había ocurrido cómo hacerlas y que dieron solución a problemas hasta entonces inabordables? Porque su madre y su profesor de ciencias creyeron en él. Porque buscaron qué le apasionaría ser, y le apasionaría ser algo imposible para un chico de sus características: médico. En la Universidad Americana es complicadísimo. Y mantuvieron la fe en él hasta que esa fe que los demás ponían se quedó en su corazón y su corazón empezó a despertar a su cerebro, y el tonto de la clase acabó el número 1 de su escuela, uno de los 2 mejores estudiantes de todo el estado, fue becado por la Universidad de Yale, los mejores del mundo, y acabó haciendo la residencia en neurocirugía en la Johns Hopkins y siendo el jefe de neurocirugía infantil con apenas 30 años y convirtiéndose en el mejor neurocirujano infantil del mundo. Es decir, el talento está en ayudar a los demás a creer en sus posibilidades y ayudarles a encontrar su camino. Mientras sigamos pensando que el talento es una cosa solo de la cabeza, este es el listo de la clase. No, la cabeza y el corazón van unidos, lo que el corazón quiere sentir, la mente se lo muestra. Pero nuestra cultura esto le presta poca atención. Y cuando vemos un niño que se sale, cuando era un niño tremendamente limitado, decimos, ha tenido suerte, no indagamos, no profundizamos. ¿Qué ha ocurrido en esta relación? ¿Qué ha hecho que sea diferente? Entonces, por eso pienso que en la empresa, claro que son importantes los recursos cognitivos, pero si quieres llevarlos a otro nivel, hay que conseguir que las personas estén apasionadas en los proyectos, que se sientan seguros en sus trabajos, que se sientan valorados, que no se sientan ninguneados, que nadie favorezca que se sientan unos inútiles, porque entonces no importa lo inteligentes que sean, o en expresión o en potencialidad, que no florecerán. Yo creo que el futuro de las relaciones laborales es el mismo que el futuro de la humanidad. No tienen futuro si no conseguimos transformar el ver a la persona como un medio por ver a la persona como un fin. Toda persona en una empresa que se sienta vista como persona va a trabajar con una ilusión, con un compromiso, con una determinación, que no trabajará si se siente visto como un objeto, si se siente visto como un medio para conseguir cosas. Entonces, la empresa y la sociedad tendrá futuro si se humaniza. La empresa y la sociedad no tendrá futuro si sigue deshumanizándose. Entonces, no veo una diferencia entre la empresa y la sociedad. No, la empresa va a tener el mismo destino que la sociedad, porque la empresa está en la sociedad, la empresa construye sociedad y la sociedad construye empresa. Están tremendamente unidos. Que valoramos más a las personas, que creemos más en ellas, que pensamos que todo ser humano, no importa si está haciendo la labor más humilde o la labor más sofisticada, lo puede hacer de una manera excelente. Vamos, iremos como motos. Que seguimos tratándonos a patadas, no tenemos futuro. No importa lo que avancemos tecnológicamente, no tendremos futuro. El ser humano ha avanzado inmensamente desde el punto de vista tecnológico y científico en los últimos años. Ha avanzado muy poco en su psicología. Sigue habiendo violencia, sigue habiendo egoísmo, sigue habiendo dosis inmensas de soberbia. El consumo de ansiolíticos y antidepresivos es escandaloso. Hablamos de millones de envases.
Todo avance tecnológico es bienvenido, pero tiene que ir acompañado de un avance psicológico, porque si no lo hay, no habrá ética. Y un avance tecnológico sin ética es peligroso, porque entonces no se utilizará para el bien de la humanidad, se utilizará para otras cosas ya más sospechosas. Entonces, por eso creo que es muy importante retomar, relanzar la importancia del humanismo en la vida, de tratar a los demás como personas, si no es tratarles con palillos, es ser un poco sensibles a su mundo emocional, es ver si están a gusto, cómo podrían estar más a gusto, es pasar un poco de tiempo porque tienen una persona enferma para que sepan que sí que te importa y no que solo te importa lo que ellos hacen, ellos son un medio para hacer. Y esto puede ser a todos los niveles de la empresa, o sea, no quiere decir que sea un nivel más bajo jerárquicamente, es cómo nos tratamos unos a otros, esa es la clave. Vamos a ver, la palabra filosofía quiere decir amor a la sabiduría, es decir, lo más importante no es qué tan inteligente seas, sino qué tan sabio seas, porque la sabiduría es perspectiva. Entonces, ha habido muchos filósofos a lo largo de la historia que se han hecho planteamientos. Entonces, yo no conozco de los que he leído ninguno que diga, este para mí es el definitivo. Ves cosas que te llaman la atención y tú lo cribas y dices, ¿tiene sentido para mí o no tiene sentido? Entonces, para mí Ortega y Gasset hay cosas que me gustan mucho y cosas que me gustan muy poco. Por ejemplo, me gusta muy poco cuando dice que el ser humano es su historia. Es decir, como que si no tienes tu historia, no tienes un humano. Es decir, si no tienes un pasado, no tienes un ser humano. Yo creo que el ser humano es mucho más que su historia. Yo creo que el ser humano es capaz de reinventar su vida, no ser simplemente una consecuencia de historia. Pero tiene cosas que son espectaculares y a mí personalmente sí me impactan. Y tienen mucho que ver con lo que hemos visto. Por ejemplo, Ortega y Gasset, y tiene que ver mucho con la pregunta del liderazgo, nace o se hace, dijo, no somos un participio, sino un gerundio. No estamos hechos del todo, sino que nos vamos haciendo. La neuroplasticidad, el descubrimiento de que las neuronas sí se pueden regenerar en ciertas partes del cerebro, que sí se generan nuevas conexiones en todo el cerebro, es un hallazgo moderno, pero ya las palabras de Ortega de alguna manera estaban intuyendo que esto era una realidad. Por otra parte, Ortega tiene conceptos muy interesantes como hasta qué punto nuestras creencias generan nuestros límites, ¿no? Entonces, él decía, no tenemos creencias, en las creencias estamos. Esto desde el punto de vista de la salud es muy importante. Las personas que creen que se pueden curar de una enfermedad, lo creen de verdad, no intelectualmente lo viven, sabemos que tienen más opciones de salir adelante que las que no lo creen. Lo sabemos. Sabemos que el sistema inmune es mucho más activo. Las personas que creen que tienen una opción, nadie tiene una seguridad de ganar una batalla, pero sí que tienes muchas más opciones. Entonces, a mí me gustan muchas de las cosas que dice Ortega porque para mí tiene una gran profundidad. A mí la profundidad me gusta y ver personas que hablan de eso. No compro todo lo de Ortega porque hay cosas que me dan la sensación de un tinte un poco pesimista del ser humano. Pero es mi apreciación, estamos hablando de el filósofo más grande que en España, fue una persona muy reconocida en Alemania, muy reconocida internacionalmente. Sus artículos periodísticos tuvieron un impacto enorme porque la parte de filósofo era un grandísimo periodista. O sea, hablamos de uno de los grandes. Entonces, yo creo que estas personas tan destacadas, lo bueno es que nos lanzan una especie como de impactos que nos invitan a reflexión, porque decimos, yo no sé nada de esto, pero esto me suena a verdad. Esto me mueve dentro. Entonces, sí, yo creo que fue una persona muy destacada y a mí muchas de sus cosas efectivamente me gustan mucho. Yo les diría lo que les digo a mis 3 hijos. Vamos a ver, o lo que de alguna manera quiero transmitirles. Hay que distinguir el triunfo de la felicidad. ¿Vale? El triunfo lo marca fundamentalmente aquello que colma los sentidos. Es decir, si yo puedo viajar en un buen coche, viajar cómodo en un avión, llegar a los sitios y que me reciban con afecto, etcétera, etcétera, esto obviamente es agradable a los sentidos.
si lo que como está frío, está duro, si viajo en un avión donde tengo las rodillas en la boca, llego a un sitio y me ignoran como si fuera un perchero, esto obviamente para los sentidos no es agradable. Nuestra sociedad marca lo que es el éxito, lo que es el triunfo. Y el éxito, el triunfo que marca es fundamentalmente ser una persona importante. Una persona que tiene éxito es porque es alguien importante. ¿Cómo sabes que es importante? Pues porque es reconocido, porque es una persona que normalmente no tiene angustia económica, porque una persona... Entonces aquí es donde llama la atención lo siguiente. Hay personas que desde el punto de vista social no tienen éxito, pero se les ve muy contentos, se les ve muy alegres. No hablo de personas que estén en el sueño del opio, hablo de personas que transmiten una alegría, transmiten una ilusión, y dices tú, bueno, esto que resulta hasta, entre comillas, ofensivo. Diciendo, oye, pero vamos a ver, tú eres un fracasado. Y hay personas muy reconocidas y que por dentro están hechas polvo. Entonces, mezclamos, confundimos dos conceptos, el éxito y la felicidad. El éxito colma los sentidos, la felicidad colma el corazón. Hay un científico muy conocido a nivel internacional que tiene un hijo que podía haber sido apoyado por su padre y meterse en la carrera más importante, ser una persona reconocida, y decidió quedarse en un pueblo fabricando bicicletas y arreglando bicicletas. Y lo pone como ejemplo diciendo, mi hijo es feliz. De cara a la sociedad, es un fracasado, pero este chico es feliz. Entonces, claro, ¿qué es más importante? Yo creo que es mucho más importante ser feliz. ¿Es incompatible ser feliz con tener éxito? No. Yo creo que tenemos que buscar una fórmula equilibrada donde tú tengas pues, tus sentidos adecuadamente colmados y a la vez tu corazón colmado. Nunca olvidaré en El Hormiguero una vez que le preguntaron a Ferran Adrià, le preguntó Pablo Motos, ¿qué hay que conseguir para tener éxito? Y él dijo, no es el éxito, es el ser feliz. Dije, ahí está. Este lo tiene claro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que puedes o no tener éxito? Me acuerdo una vez en un programa, un máster, que yo era profesor, estábamos hablando de este tema y una alumna levantó la mano y dijo, pues yo conozco un tío que es un fracasado. Digo, cuéntame su historia. Dice, este hombre quería escribir un libro. Era su pasión. Bueno, sigue. ¿Y lo escribió? Sí, lo escribió. Dice, pero fíjate lo fracasado que es, que ha vendido 200 ejemplares. Y le dije, ¿y él cómo está? Y dice, uy, él está encantado, está feliz, por escrito su libro. Digo, entonces, ¿por qué le llamas fracasado? ¿Por qué le llamas fracasado? ¿Es que alguien que venda 2 millones de libros y por dentro esté hecho polvo puede considerarse exitoso y el que ha vendido 200 y está feliz puede considerarse fracasado? ¿Cómo estamos utilizando el lenguaje? Deja que cada uno defina sus propias directrices. Entonces, yo no lo pondría como dos opuestos, ni mucho menos, pero sí creo que hay que encontrar un balance. Encuentra un nivel de éxito que no sea incompatible con tu felicidad. Porque cuántas personas aspiran, y cuando llegue allí yo seré feliz, y llegan y están completamente vacíos. Todo el mundo les ve llenos y sonríen, pero dentro no están bien. Pero hay gente que llega muy lejos, caso de Ferran Adrià, vamos, que ha sido uno de los grandes en la marca España, y es un tío muy feliz. Cuando hablas con él, es entusiasta y tal cual. O hablas, por ejemplo, con Valentín Fuster, el mejor cardiólogo que hay en el mundo, director del Mount Sinai de Nueva York. Y es un hombre tremendamente exitoso, y hablas con él, y en mi experiencia es un hombre pues que está lleno de un montón de cosas que colman el corazón. Entonces es encontrar ese equilibrio. Pero mucho más buscas el equilibrio, o encuentras equilibrio, yo creo que si te enfocas en la felicidad, en lo que colma el corazón, que si te enfocas en lo otro. Esta es una pregunta de tremendo calado y voy a intentar ser muy preciso porque se está convirtiendo en una moda y todas las modas me generan inquietud. Vamos a ver. La mente humana
por una condición que se llama dualismo, que no vamos a entrar aquí, lo que se llama la mente dualista, es una mente generadora constantemente de ruido. Cuando yo trabajaba de cirujano en Estados Unidos, enfrente de mi hospital estaba el Hospital Deaconess y había un cardiólogo que fue en realidad el primero a nivel mundial que hizo estudios de estas metodologías. Y yo hablé con él y estudié con él. Y este hombre me decía en aquel momento, hace muchos años, algo que yo no entendía. Me decía que él a sus enfermos cardiológicos que iban a cirugía cardíaca, les enseñaba a no dejarse arrastrar por los pensamientos. Y yo, en mi nivel de conciencia de entonces, decía, pero si los pensamientos son la pera, que sería el ser humano si no pensara. Y siempre me llamó porque él decía the disturbing train of thoughts, el tren de pensamientos perturbadores. Y me decía también que cuando sus enfermos aprendían esto y después de la cirugía cardíaca, tenían menos complicaciones y menos arritmias, incluso estando intubados y por tanto inconscientes. Y yo en aquel tiempo, hablo hace varias décadas, yo no entendía qué tenía que ver con eso. Conforme he estudiado más la mente humana y he estado con grandes maestros del mindfulness, todos estos temas, me he dado cuenta de que la mayor parte de la mente la utilizamos para meter ruido, para angustiarnos por el pasado y preocuparnos por el futuro. Y al final dejamos de estar en el presente, que es donde sucede realmente todo. Y claro, si yo estoy despistado, están pasando cosas que no las puedo ver. Y si encima estoy angustiado o estoy frustrado, estoy generando daño biológico. Entonces el mindfulness es una parte de la meditación, lo que se llama shamatha, que lo que hace es estabilizar la atención. ¿Cómo estabilizar la atención? Yo no puedo ver nada nuevo si no miro de una forma nueva. El shamatha, el mindfulness, que es la forma anglosajona de llamarlo, el mindfulness lo que hace es ayudarte a fijar la atención fundamentalmente en la respiración y en el cuerpo. Cuando tú mantienes la atención ahí, los pensamientos se ven sin energía. Y claro, intentan bombardearte, te intentan llevar, pero tú te das cuenta y vuelves. Entonces, claro, esto se viene practicando desde hace al menos 2500 años. ¿Por qué ahora está teniendo tanto impacto? Porque 3 científicos, uno de mis mentores, Herbert Benson, cardiólogo de la Universidad de Harvard, el profesor John Kabat-Zinn, formado en el MIT, y el profesor Richard Davidson, se dedicaron a estudiar qué pasa biológicamente en una persona que está entrenando su atención. Y se dieron cuenta, primero, de que hay mejoras en la salud, que hay reducción en la reactividad emocional y que hay una potenciación de la creatividad y de la capacidad para ver las cosas con claridad. Obviamente, si tú bajas la irritabilidad de una persona, mejoras su salud, mejoras su creatividad y haces que sea una persona con la que es más fácil conectar, esto en un entorno empresarial se nota. Se nota porque baja la incidencia de enfermedad, por supuesto de bajas laborales, bajan los niveles de depresión, bajan los niveles de ansiedad, se potencia el sistema inmune, mejora la relación interpersonal. Hasta que la ciencia no empezó a estudiar esto, la sociedad lo veía como algo perteneciente a filosofías, sobre todo ancladas en el budismo y en el taoísmo, que poco parecía que tuvieran relación con el mundo de hoy. Cuando estos 3 científicos dijeron, vamos a ver qué pasa practicando esto sin ningún tipo de connotación espiritual, sino solamente a nivel de estudio científico, ver qué pasa, han visto cosas sorprendentes, cambios en la estructura del cerebro, potenciación de la capacidad del sistema inmune para atacar tumores. Y claro, cuando la ciencia, que es para nosotros lo que da credibilidad a las cosas, ha dicho, señores, olvídense de la dimensión más trascendental, el que quiera que la busque, pero que sepan que esto funciona así, vamos a prestar atención. Por eso, algunas personas más tradicionales del mundo del budismo, pues decían que, bueno, que esto se estaba como instrumentalizando demasiado. Pero en el fondo, todo lo que ayuda al ser humano a estar mejor, realmente mejor,
no a tener más, no a ser más poderoso, sino a estar mejor por dentro, yo creo que ha de ser bienvenido. Lógicamente, hay personas que no se quedan en la salud física, en la mejora de la creatividad, en la mejora de la productividad, sino que además quieren avanzar más, quieren conocerse más, quieren saber lo que hay dentro. Entonces es lo que se llama el Vipassana, que va más allá del mindfulness, es un paso más allá, donde te metes dentro y empiezas a entender con más claridad la dinámica de la mente. Hoy el mindfulness, por ejemplo, es algo practicado enormemente en todo Silicon Valley. ¿Por qué? Porque es fashion. Todo tiene un componente fashion, pero fundamentalmente porque en Silicon Valley hace falta interactuar con grupos muy diversos, porque hay que ser tremendamente creativo, porque hay que adaptarse a niveles de cambio tremendos. Entonces, es una cosa muy establecida. Claro, en hospitales como el que estuve yo en Estados Unidos, en universidades muy reconocidas en el mundo, ya son cosas que se enseñan a los estudiantes de medicina para que se enseñen a sus enfermos. Es decir, ya no es algo que pueda tener para nosotros una percepción esotérica, y eso ha hecho que el mindfulness esté entrando con gran fuerza en las empresas. Y yo creo que es muy importante que entre en la sociedad. Quien quiera profundizar más en la parte trascendental de la persona, adelante. Quien quiera quedarse ahí, mientras la ayude, fantástico. Yo creo que todo ser humano necesita fundamentalmente dos cosas: que se le entienda y que se le quiera. Punto. Cuando una persona se siente entendida, no digo no solo que note que se le está escuchando, sino que se sienta entendida, es una persona que nota una liberación interior tremenda. Esta persona me comprende. Aunque luego hagas, sí, te comprendo, pero voy a hacer una cosa diferente, pero ya se sintió comprendida. Es más, este se considera hoy en día que es el elemento, por ejemplo, en psicoterapia más importante, que la persona se sienta realmente comprendida. Entonces, yo creo que este punto y el querer a los demás, tratarles con afecto, marca una diferencia enorme. Claro, en este mundo donde cuando hablamos del amor parece que es algo de rosita y blandito y tipo merengue, no entendemos la fuerza transformadora del amor. La fuerza transformadora del amor es sencillamente la capacidad de ver en el otro ser humano no alguien que piensa distinto que tú, que es de un partido político diferente del tuyo, que tiene una cultura distinta, sino ves que él también o ella también están enfrentándose a preocupaciones en su vida, que tienen angustias, que quieren ser felices, que no saben cómo salir del atolladero. Cuando tú ves la humanidad en otro ser humano, la misma que tienes tú, les tratas de una manera diferente, porque ya no son una etiqueta. No, es que este es de tal, es que este es de izquierdas, es que este es de derechas, es que este es de centro, es que este es de ese país, es que este de otro. No, esas barreras se diluyen y ves la humanidad. Cuando una persona se siente mirado como ser humano, nota cosas diferentes a como se siente uno mirado cuando se le mira en su etiqueta. Claro, esto lo que pide es una revolución interior, porque no es fácil, no es cómodo. Y tenemos la sensación de que lo que nos da fuerza es etiquetar. No, etiquetar lo que nos hace es débiles. Y en un mundo tan global, con culturas tan diferentes, donde nos necesitamos entender, porque si no, no salimos adelante, tenemos que caer en la cuenta de que hay otra forma de vivir, en la que se produciría muchísimo más, porque seríamos mucho más creativos, en la que disfrutaríamos mucho más, en la que viviríamos más en términos literales, y en la que experimentaríamos un mundo con una paz, una serenidad que nada tiene que ver con la actual. Es decir, es un mundo posible, no es un mundo ilusorio. Ahora pide de nosotros una transformación radical. Un decir, oye, voy a empezar por mí mismo. ¿A quién estoy etiquetando? Voy a darle. Nunca olvidaré lo leí, un entierro en los Estados Unidos, donde, bueno, allí, pero un funeral, entierro y funeral. Allí en Estados Unidos son muy dados a los speeches, ahora estándose más en España, empiezan a hablar y tal. Hace unos años esto era desconocido en España, pero allá pues va a hablar la hija, va a hablar el marido, va a hablar la mujer, y es una cosa, muchas veces dice, por favor, que no me toque más el corazón. En Estados Unidos iba siendo eso muy habitual desde hace muchos años.
había fallecido un hombre en una oficina que era considerado el tipo gris. O sea, todos pensaban que, vamos, que ese hombre era todo lo contrario a la creatividad, a la imaginación. Era, nada, una persona que se... Cuando fueron al funeral, y la viuda empezó a declamar poesías que su marido había escrito. Y estos compañeros de la oficina, que la habían etiquetado toda la vida como un tipo gris, empezaron a llorar, porque eran tan conmovedoras las poesías. ¿Cómo es posible que la hayamos tenido tan cerca y no hayamos visto ese talento? Y aquí vamos a un filósofo francés, ganador de premio Nobel, Jean-Paul Sartre. Yo soy como tú me miras.